Muy bien, pues meditando en todo aquello que se ha estado compartiendo acerca de la espada del Espíritu. ¿Cuántos de pronto ya tienen un poquito más de entendimiento? ¿Cuántos lo están asumiendo? La armadura de Dios, ¿o se ha quedado en la teoría? Bueno. Las palabras y el buen uso tienen ciertas connotaciones, ¿verdad? Que si yo las cambio pueden significar algo totalmente distinto, ¿sí, no? Por ejemplo, no es lo mismo decir yo me río en el baño que yo me baño en el río. O como le pasó a un borracho una vez que iba caminando por la calle y leyó un letrero que decía aquí la perra es distinta. Y ya sobrio volvió a leer el letrero y decía Aquiles Parra, dentista. Entonces las palabras tienen cierta connotación donde hoy espero discernir dos maneras incorrectas de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y una manera correcta. Cuando San Pablo le escribe a los Efesios, Efesios capítulo 6, versículo 17, dice: utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es palabra de vida. Te ruego que tú la bendigas en esta mañana y que puedas abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón esté dispuesto para tomar la espada del Espíritu de la mejor manera, que es la manera que tú nos enseñas en el mismo manual de vida, que es tu hermosa y santa palabra. Por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, como les mencionaba anteriormente, hay maneras y maneras. Si uno va a ir a una batalla y se está alistando para una guerra, y por ejemplo, si el arma es con espadas, si yo cojo la espada por el filo, ¿qué me va a pasar? No les entendí nada, pero intuyo que me querían decir algo. Se pueden cortar, ¿verdad? Nos podemos cortar. Ok, entonces nos podemos hacer daño incluso nosotros mismos cuando utilizamos malas herramientas que Dios nos da. ¿O qué pasa si yo voy a la batalla y cojo la espada de pronto por la mitad? No por la punta, sino por la mitad. ¿Qué puede pasar? Lo mismo, ¿verdad? Que no voy a ser eficaz, que posiblemente en una guerra, en cualquier batallita que tenga, voy a ser fácilmente derrotado, fácilmente vencido. Pero ¿qué pasa cuando yo cojo la espada como Dios me dice que la tome y empiezo a pelear como Dios me dice que pelee? ¿Qué creen que puede pasar? Muy bien. Es decir, si se usa bien, nos irá bien. Dile a la persona que tienes al lado: oye, si tú usas bien lo que Dios te dio, te va a ir muy bien. Amén. Yo lo creo. Entonces vamos a compartir acerca de estas tres maneras. Las dos primeras, como veíamos en la ilustración, son dos maneras incorrectas de tomar la espada del Espíritu, y la última es la manera correcta. La primera manera sería tomar la espada de forma intelectual, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de la palabra de Dios, Jesús enseñó que las palabras que Él enseñó eran espíritu y vida. Muy bien, ahora, ¿eso dónde está? ¿Eso estará por fuera? ¿Está por ahí volando? ¿Dónde estará eso? Qué pregunta tan interesante, ¿verdad? ¿Dónde está eso, pueblo de Dios? Bueno, se escucha un murmullo, no sé qué me están diciendo. Pero hay algo que, si yo tengo un espíritu que se ha despertado con mi conversión, la armadura de Dios, yo la tomo ahí, amén, en mi espíritu. Entonces, mi espíritu está dentro de mi ser interior, en mi corazón, y tiene que ver mucho con mi actitud. Di conmigo, actitud. Si uno va a una pelea y va a tener actitud de pelea, no va a estar así, ¿verdad? Porque ahí lo que tú estás diciendo es: hágale, que estoy dispuesto a recibir solamente, ¿verdad? Pero cuando yo voy con la espada por delante, ya la cosa cambia.
Ahora, vamos a ver que tomar la espada de forma intelectual es una manera un poco más bien hasta cobarde de tomar la espada. Y te lo voy a explicar por qué. Porque aquí básicamente la persona tiene un discurso interno que reza: me llama la atención la información, lo que dice ese libro, pero no me interesa para nada la transformación que ese libro puede producir en mi mente, en mi corazón y en mi estilo de vida. Amén. Y eso hay, mira, muchísimo. En estos días veía una entrevista. Hay a veces cuando pierdo tiempo viendo reels, o solamente a mí me pasó, no sé si a ti te pasa a veces, pero a veces va uno viendo reels en las redes sociales y había un muchacho, un niño, un video un poco viejo, de un niño que sabía cosas de la Biblia y el entrevistador le cuestionaba y ese niño respondía y madre mía. Y volví a ver un reel de cómo está ese muchacho a día de hoy, dice que es agnóstico. ¡Wow! ¿De qué sirvió ser un sabelotodo si no le creo y le temo a Dios? De nada. Entonces el asunto o la motivación es solamente parecer inteligente, culto o sabio, acumular más datos de memoria, pero no creerle a Dios. Y ese es un camino muy doloroso, porque repito, yo me puedo saber la Biblia al derecho y al revés. El diablo se la sabe también, pero el destino de él no es bueno que digamos. Y los que quieren asociarse con él tampoco. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, el acercamiento a Dios y a su palabra es más por curiosidad. Vamos a ver de qué estarán hablando allá. Y ese acercamiento un poco cobarde se discierne también en el pueblo de Dios cuando yo no tomo una decisión franca y sincera, decir yo quiero ser discípulo de Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a ver algunos pasajes descritos en la Biblia que sí nos ayudan a discernir, porque algunos pueden tener un componente incluso muy religioso que pudo identificar Jesús cuando dio la respuesta a sus discípulos. Me explico. Había un escenario donde estaban los discípulos, había gente que tenía unas buenas y sanas costumbres, pero esas buenas y sanas costumbres solamente los llevó a vivir buenas y sanas costumbres, pero no había transformación en ellos. ¿Les suena familiar de pronto conocer gente así? ¿Personas así? Tienen una buena y sana costumbre, vamos al culto, vamos a la reunión, vamos a ver qué dicen. Y hasta ahí. Y fijémonos aquí que San Juan capítulo 12 del 20 al 26, voy a leer esta versión que es la palabra de Dios para todos, porque me parece muy interesante el lenguaje tan fresco que trae allí. San Juan capítulo 12 del 26 al 26 dice así: algunos de los que tenían la costumbre de ir a adorar en la fiesta de la Pascua eran griegos. Ellos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe vino a contárselo a Andrés y los dos fueron y se lo dijeron a Jesús. Yo pregunto, ¿qué era lo que querían los griegos? Ver. Esa era la intención y la motivación que dice la palabra de Dios. Solamente quieren ver. Entonces, aun cuando haya multitud de personas, no todos quieren adorar. Muchos quieren solamente ver. Ver qué pasa, ver qué sucede, ver qué cambia. Pero ellos, de comprometerse con seguir a Cristo, nanay, nanay. Por eso Jesús da esta respuesta inmediatamente y no se hizo esperar. Vamos a leer los versículos que siguen a continuación. Él les contestó: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre reciba honor. Te digo la verdad, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo el mismo grano. Pero si cae en la tierra y muere, produce muchos granos. El que ama su vida, la perderá. Pero el que no se aferra a su vida en este mundo, la salvará. Tendrá vida para siempre.
El que quiera servirme, que me siga. Donde yo esté, allí también estará mi siervo. Al que me sirva, el Padre lo honrará. ¿Ven qué confrontación tan fuerte? Es una confrontación demasiado fuerte, porque habían personas que tenían era solamente la costumbre de ir a adorar, pero lo que querían era ver. Y eso, queridos, amados, amigos y consiervos, no sirve. Es tomar la espada intelectualmente, a ver qué pasa, qué interesante, como quien pone un canal del National Geographic y se ve un documental sobre los leopardos o los leonardos o los leopoldos, yo qué sé, ¿verdad? O sea, cualquier animal de estos felinos. Entonces eso no sirve. Tomar la espada de esa manera no sirve, no es eficaz, no produce fruto, es realmente estéril. Estas personas realmente ya estaban acostumbradas a sus tradiciones religiosas, pero no querían adorar a Jesús. No querían adorar a Jesús. En otras palabras, el que solamente quiere ver, ¿cómo se le llama? ¿Un qué? Yo no sé qué pasa hoy con el sonido, no está como bien. Espectadores, bastante elegante esa palabra. Hay una palabra un poco más coloquial que se usa. ¿Quién se atreve a decirla? Chismosos. Chismoso, una actitud chismosa. Una actitud altamente chismosa. Entonces, pero no querían convertirse y seguir a Jesús. ¿De eso? No, eso no va conmigo, yo quiero es ver, a ver qué pasa. Mira que hay otro ejemplo que está también en el Nuevo Testamento, pero ya fue algo vivido por medio del apóstol Pablo. Hechos capítulo 17, del 16 al 32, vemos un escenario donde vuelven a jugar los griegos. Estaba Pablo nada más ni nada menos que en Atenas, en el Areópago, un sitio donde estaban los grandes filósofos de la época, los grandes intelectuales de la época, los estoicos, los epicúreos y bueno, un par de corrientes filosóficas que se menciona ahí en la Biblia, ¿verdad? Y llega este hombre lleno del Espíritu Santo y empieza a ver la ciudad entregada a la idolatría y Pablo encendiéndose por dentro. Y vamos a ver lo que sucede en esta respuesta. Cuando tú escudriñas este pasaje, esta porción bíblica, tú ves al apóstol Pablo haciendo evangelismo con una maestría, con una enseñanza magistral donde cogió todas las enseñanzas del politeísmo, las filosofías, el naturalismo y las destrozó a punta de la verdad de Dios. Una por una, pim, pam, pum, pum. Uno solo contra el mundo, pero Dios con él. Amén. Vamos a ver este escenario porque es bastante inspirador. Hechos 17, del 16 al 32. Mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, le dolió mucho ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Habló en la sinagoga con los judíos y con los que no eran judíos que creían en el Dios verdadero. También hablaba diariamente con la gente que estaba en la plaza de mercado de la ciudad. Algunos filósofos epicúreos y estoicos empezaron a discutir con él. Unos decían, ¿qué es lo que dice ese charlatán? Otros decían, parece que está hablando de otros dioses, porque Pablo estaba hablando de Jesús y de la resurrección. Entonces llevaron a Pablo a una reunión del consejo de la ciudad y le dijeron, queremos que nos expliques esta nueva enseñanza que estás presentando. Lo que dices es nuevo para nosotros. Nunca habíamos escuchado eso antes y queremos saber ¿qué significan estas nuevas enseñanzas? Por lo menos tenían interés. Todos los atenienses y los inmigrantes que vivían allí ocupaban siempre su tiempo escuchando o hablando de las ideas nuevas que surgían. Entonces Pablo se levantó ante la reunión del consejo de la ciudad y dijo, atenienses, si lo ponemos en contexto aquí, podríamos decir arandinos. Me doy cuenta de que ustedes son muy religiosos en todo.
Al pasar por la ciudad vi todos sus santuarios y hasta encontré un altar que tenía escrito al Dios no conocido. Era tan fuerte la idolatría que le habían levantado incluso un altar a un Dios que ni siquiera ellos conocían. Dije, bueno, por si falta alguno, pues a ese. Y Pablo muy sabia y astutamente dijo, mira, esta es la brecha que yo tengo para conectar con la cultura. No conocen al único Dios verdadero a través de Jesucristo, del cual les vengo a hablar. Y arranca Pablo su discurso. Vamos a escucharlo. ¿Dónde voy que me perdí? Ok, aquí. Hasta encontré un altar que tenía escrito al Dios no conocido. Yo les hablo de ese que ustedes adoran sin conocerlo. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que Él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por manos humanas. Él es el Dios que hizo todo el mundo y todo lo que hay en él. Él es el creador, está diciendo. Entonces ahí lo que Pablo hizo fue decir, el panteísmo en el cual ustedes creen, con esto que les estoy diciendo, se cae. ¿Qué es el panteísmo? Que todo es Dios. Por ejemplo, que Dios es parte de esto, ¿verdad? Es parte de su creación, entonces yo puedo adorar esta mesa como parte de Dios. En eso cree el panteísmo. Entonces Pablo está diciendo, lo lamento mucho, pero no es así. El Dios creador no hace parte de su creación como para adorarlo. Amén. Son dos cosas diferentes, la creación y el creador a quien debemos adorar. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en otras palabras. Muy bien. Dice, no vive en templos construidos por manos humanas. Ahí le derribó el orgullo religioso a todos los que hacen obras y miren yo lo que hago y mire. Bueno, sus templos son muy bonitos, pero ahora está diciendo, en otras palabras, más adelante, nosotros somos el templo. Amén. Entonces el orgullo religioso también les pinchó el globo. Y seguimos. Él no necesita nada de los seres humanos. ¡Ay, el humanista! El humanista que siempre quiere exaltarse. Mire todo lo que yo he hecho, si es que si no es por mí. Pero él está diciendo, él no necesita nada de los seres humanos. Al contrario, les da a todos vida, aire y todo lo necesario. De un solo hombre, Dios creó todos los distintos seres humanos para que habitaran en todo el mundo y determinó cuándo y dónde debían vivir. Dios quería que la humanidad lo buscara y aunque fuera a tientas lo encontrara. Pero en realidad Dios no está lejos de ninguno de nosotros. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Entonces acaba ahí incluso hasta con el misticismo. Está diciendo, Dios es real porque en Él nos movemos, en Él vivimos y gracias a Él existimos. No es un Dios que hizo la creación y se desentendió de ella, como creen algunos agnósticos. No, Pablo está diciendo, Dios intervino en la creación, pero sigue interviniendo a través de tu vida y de mi vida a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces estaba dando ya respuestas de algo completamente diferente hasta lo que hasta en ese momento se estaba creyendo aún en Grecia. Entonces, como dicen sus poetas, porque somos sus descendientes, puesto que somos descendientes de Dios, no debemos creer que Dios es algo que la gente imagina o inventa. Él no es una imagen de oro, plata ni piedra. Apuntó a los ídolos. Él no es una imagen de oro, plata ni piedra. Dilo conmigo. Él no es una imagen de oro, plata o piedra. Imagen de oro. A veces nos hacemos ídolos en nuestra cabeza. Es que si yo voy al Señor, me voy a hacer rico, famoso y millonario. Cuando Jesús enseñó, el que me sigue no tiene ni dónde recostar su cabeza. Que le sigue de verdad, ¿verdad? Y cosas así. Vemos que Jesús enseña. Entonces, ¿dónde voy? Ni oro, ni plata, ni piedra. En el pasado la gente no entendía a Dios y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Sin embargo, ahora ordena a todo ser humano que cambie su manera de pensar y de vivir. A lo que en otras versiones se le dice arrepentimiento. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Cambia tu manera de pensar respecto a Dios, respecto a la herramienta que Dios te da y cambiará tu manera de vivir. Pero no cambies y vas a seguir
como los griegos que iban solamente a chismosear. Amén. Entonces, que Dios nos libre de convertirnos en una congregación de los chismosos, sino más bien de los adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Esa es la camiseta que nos ponemos en el corazón. Muy bien. Entonces dice el apóstol Pablo: Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos con justicia, y lo hará por medio del hombre que él ha elegido y resucitado como prueba para todos. El mensaje de Pablo estaba apuntando ahí a Cristo, un mensaje cristocéntrico. No le fue con engaños a la gente diciéndole: ven a Cristo y todo te va a ir bien, ven a Cristo y Dios te dará salud. No, Pablo estaba hablando la verdad. Va a haber un día donde tú vas a morir y vas a ser juzgado. Entonces, el precio de la eternidad sin Dios, ¿lo pagas tú o dejas que alguien más lo pague por ti? Es, en otras palabras, lo que Pablo estaba explicando. Si permitimos que otro lo pague por nosotros, pues nos libramos. Claro, porque el precio lo pagó Jesús por ti y por mí. Y eso es un estímulo a la fe, eso es un estímulo a creer, eso es un estímulo a depositar nuestra confianza. Porque ¿sabes qué? La Biblia dice que no hay ni uno bueno, y empezando por el que les habla. Y yo lo creo. Amén. Entonces, qué bueno cuando, fíjate lo que sigue diciendo ahí. Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos con justicia, y lo hará por medio del hombre que él ha elegido y resucitado como prueba para todos. Cuando escucharon eso de la resurrección, algunos de ellos se burlaban, pero otros dijeron: ya te escucharemos en otra ocasión. Queridos amigos, hermanos y consiervos, si yo tomo la espada del Espíritu, también pongámonos los pantalones. ¿Qué pasa si se burlan de nosotros? Nada. Ni te quita ni te pone. A ti sí te pone un tesoro en el cielo. Hay bienaventuranzas también. Cuando se burlen, cuando digan toda clase de cosas de ustedes mintiendo, ¿verdad? Repasemos las bienaventuranzas y verás que hay premio, hay recompensa por soportar eso. Entonces, ¿qué pasa si se burlan? ¿No será que tú eres muy burlón y no quieres que te hagan lo mismo? ¿Qué pasa si se burlan? Te vas a desanimar, te vas a chantar, te vas a echar para atrás. ¿Qué pasa si se te burlan? En la calle, en el trabajo, la familia, ¿qué pasa? Amigos, no pasa nada, tranquilos. A Jesús se le burlaron, a Pablo se le burlaron, pero Jesús y Pablo siguen siendo hasta el día de hoy las personas más influyentes en la historia de la humanidad. Amén. Así que aprendamos más bien de su ejemplo, y si se nos burlan, démosle gloria a Dios. Qué bien, se están burlando, gloria a Dios, más gloria para Dios. Se están burlando, no es mi problema, es de ellos, los bendigo. Yo me burlaba muchas veces de los creyentes. Yo consideraba que los creyentes eran personas ignorantes. Y oh sorpresa, cuando empiezo a convertirme y a convertirme en serio, y empiezo a descubrir la cantidad de científicos y de gente brillante nominada a premio Nobel, creyentes que fueron inspirados seguramente por el Espíritu Santo de Dios y de forma diligente pusieron a funcionar sus dones y talentos, dentro de ellos el intelecto, y bendijeron a la humanidad. Tremendo. Y en esa soberbia y altivez yo me burlaba de los creyentes. Una vez hasta le echamos agua a unas señoras que vinieron a predicarnos en la casa. Abrimos la ventana y echamos agua por la ventana, y mi hermano es testigo. Yo fui el autor intelectual y él fue el autor material. Las señoras cruzaron su calle valientemente y siguieron predicando el evangelio. Y recuerdo que una vez aquí me pasó. Alguna vez alguien me cogió aquí de la camisa y dijo: es que tú no sabes quién soy, somos unos empresarios que matamos personas y no sé qué. Le dije: bueno, aún así Cristo te ama. No le tuve miedo. Tuve una paz, y él no me podía agarrar, se le caían las manos. Decía: ¿qué tienes? Dije: yo tengo al Señor, lo que tú no tienes. Dios te ama. En fin,
Te la hago corta, Dios también te ama. Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos te puede levantar a ti de la situación que estés pasando, aún de la manera incorrecta de querer acercarte a Dios. Ahí habían gente inteligente, gente brillante, gente muy valiosa, pero no eran sabios. Eran sabelotodos, pero no eran sabios. Sabio es escuchar el mensaje de Dios y seguirlo. Ya está. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Dios. Y si Dios envía un mensajero y yo no lo escucho y digo, eso no me interesa, mejor otra vez, en otra oportunidad, el otro año, más adelante. Esa es nuestra actitud. Es más importante la barbacoa con fulano, con sutano, con chencho, con perencejo, que consagrarme al estudio de la palabra de Dios. Ojo con esas cosas sencillamente, amén. Entonces esta manera de tomar la espada es espiritualmente muerta, no da fruto o es como una higuera sin frutos, como la que encontró Jesús en alguna oportunidad, amén. Entonces hagamos un repaso. ¿Cuál es la primera manera incorrecta? Solamente me interesa saber, pero no me interesa creer en mi corazón. Puedo ser un sabelotodo, pero un gran necio en el corazón. Puedo saber muchas cosas, hasta filosofía, pero si no tengo fe en mi corazón, bla, 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 bla. Puedo hablar con palabras muy bonitas, refinadas, educadas, pero si no tengo espíritu, estoy muerto. No tengo nada. Soy un gran vacío. Amén. Dios está contigo y Dios está conmigo en esta mañana. Y eso es motivo de alegría. La segunda manera también es incorrecta. Es como tomar la espada por la mitad. Entonces, ni pego bien ni corto bien. Ni chicha ni limoná. ¿Cómo es esta manera de tomar la espada del Espíritu? Pues es un poco egocéntrica, es decir, lo que me conviene a mí, pero no me importa que no le convenga al reino de Dios. ¿Cuántos conocen una colcha de retazos? ¿Sí? Entonces, eso se llama como esa fe ecléctica, que toma esto me gusta, esto no me gusta, esto lo suelto, y en vez de tener un manto de una sola pieza, como la tenía Jesús, no, son mantos que no tienen autoridad porque son mantos llenos de retazos. Cojo esto sí lo cojo, esto no me gusta la bendición, pero no me gusta el sacrificio. Lloro, pero obedecer, no, eso no va conmigo. Pero lloro, y mira que oro. Uy, eso, si usted viera cuánto lloro con Dios todo el día. Lo único es que no le obedezco. Pero lloro, que no veas. Me salen unas oraciones tan lindas que es que por poco y los ángeles bajan a servirme. Por poco y el Señor va a volver a mandar al ángel Gabriel a darme un mensaje de lo mucho que yo oro. Pero de eso del servir en la iglesia, no, eso no va conmigo. ¿Qué es eso? No me hablen en chino porque eso no lo entiendo. Eso es una colcha de retazos. Eso espiritualmente, ahí sí los demonios dicen, burla. Los demonios también se burlan. Pero cuando yo tomo el mensaje del evangelio, aunque no me guste, aunque a mi carne le duela, prefiero que Dios se lleve la gloria. Amén. Entonces, esta manera egoísta de tomarla, o egocéntrica de tomar la espada, tiene esas dos connotaciones. Por un lado, escojo solamente lo que me convenga a mí, ¿verdad? Ay, yo quiero el fruto del Espíritu, quiero amor, quiero gozo, quiero paz, quiero la bondad, quiero todo. Todo lo bueno de Dios yo lo quiero. ¿Sí? Todo para mí. Y eso curiosamente se ejercita cuando yo los empiezo a dar, a servir. ¿Quiere amor? Ame a Dios, porque el que ama a Dios ama a su hermano. Yo amo a Dios, pero no le sirvo a mi hermano. No, mi hermano que se friegue. Yo amo a Dios. Eso no es coherente. Ahora,
El otro extremo es coger la espada como quien coge la Biblia debajo del brazo con aire de superioridad religiosa para darle bibliazos a la gente. Y evangelizo dando bibliazos a la gente porque creo que esa es la manera correcta, y voy boleando bibliazos a la gente porque aquí lo dice, y si no me creen es problema suyo, pero tome su bibliazo para que aprenda. Yo nunca vi a Jesús boleando Biblia. Nunca vi a Jesús boleando Biblia, nunca. Vi a un Jesús sirviendo, vi a un Jesús sanando, vi a un Jesús predicando. Pero a un Jesús boleando Biblia, no. Cuando les boleó Biblia, les boleó a los que se creían que sabían algo de Biblia. Ni siquiera esto habéis leído. ¿Por qué David dice: vi al Señor delante de mi Señor? Y no supieron cómo responderle, porque no tenían el espíritu. Tal vez conocían el pasaje, tal vez conocían la letra, pero cuando llega la palabra hecha carne y los confrontó, ahí sí, no. O cuando Jesús le dice: ¿no habéis leído cuando entró David con sus soldados en el santuario y tomaron del pan de la proposición que no es permitido y se lo dieron a David y a los que tenían hambre, porque era más importante la misericordia que la tradición? Pero darle más importancia a la tradición que a lo que la misericordia, el Espíritu de Dios nos dice para ejercitar la misericordia, eso sí no. Es que en mi iglesia se hacía así. Salíamos a evangelizar boleando Biblia para todo el mundo. Pues devuélvase mejor si está contento con esa forma. Pero yo veo a un Jesús caminando la tierra, sirviendo al prójimo, sanando al prójimo y enseñando, haciendo milagros. San Juan 7, 45 a 52. Vamos a ver que esa es una forma, de la forma egocéntrica, donde yo solamente busco lo mío, pero no busco lo del reino. San Juan capítulo 7, 45 al 52 dice así: entonces los guardias del templo regresaron a donde estaban los fariseos y los jefes de los sacerdotes. Ellos les preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron: nunca un ser humano ha hablado como él. Los fariseos les dijeron: así que también los engañó a ustedes. ¿Acaso alguno de los líderes o de los fariseos ha creído en él? Pero esta gente que no sabe la ley está bajo maldición. ¿Ven? Esta gente que no sabe la ley está bajo maldición. Y reflexionaba acerca de eso, de a veces cómo somos como pueblo evangélico. Cuando empezamos a señalar a los que dicen creer en Dios, pero no tienen ni idea de la Biblia porque viven más la tradición que la revelación de Dios, de la palabra, ¿verdad? Y tenemos a veces las mismas actitudes soberbias y altivas de orgullo espiritual. Esta gente que no sabe la ley están bajo maldición. Esta gente que es ignorante, yo que sí la conozco, yo que sí que sé que no debo inclinarme ante los ídolos, yo que sí. ¿Te suena familiar ese pensamiento? Si te suena familiar ese pensamiento, arrepiéntete. No es correcto, no es la manera correcta de tomar la espada, ¿eh? Sigamos. Esta gente que no sabe la ley está bajo maldición. Uno de estos fariseos era Nicodemo, quien había visitado antes a Jesús. Fue un chismoso un poco más interesado, ¿verdad? Quería ver, pero por lo menos charló con Jesús. Y les dijo: nuestra ley no nos permite condenar a alguien sin haberlo escuchado primero. No lo podemos condenar sin descubrir qué es lo que hace. Es decir, Nicodemo los estaba confrontando, les estaban diciendo: usen bien lo que ustedes saben que tienen que usar bien. Y ni siquiera eso atendieron. Entonces eso no le interesa al rey, eso no le interesa sino a los fariseos, pero al reino de Dios no les interesa esta actitud. Es una actitud completamente contraria. Nicodemo por lo menos tuvo pantalones de decirle: miren, usen bien la palabra de Dios, no me la venga a torcer para sus intereses personales. No me vengan con cuentos, la palabra de Dios dice.
Amén. Ahora vemos aquí qué es lo que pasa. Ellos le contestaron: ¿eres tú también de Galilea? Estudia las Escrituras y verás que ningún profeta viene de Galilea. Mandaron a estudiar al que les estaba dando cátedra. Estudia, a ver si, lea. ¿Sí? Entonces, esta manera es como la prima hermana fea de la anterior. Estudia, vaya, lea la Biblia. Y verá que profetas no, eso, de esa región menos. Una actitud tan soberbia y tan altiva que a Dios no le agrada, por supuesto. No estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que esa es una manera incorrecta de tomar la espada. Porque hubo que alguien por lo menos lo intentó, que era Nicodemo, y recibió una respuesta completamente farisaica. Esas respuestas siguen dándose a día de hoy. Entonces, ¿qué oportunidad tenemos? Arrepentimiento. Dejemos de coger la espada así, de forma legalista, y transicionemos a la tercera forma. Amén. Entonces, repito, vemos aquí que en esta respuesta ellos estaban teniendo una actitud completamente condenatoria por los que se saben la Biblia de memoria, pero no son capaces de ver a Jesús enfrente de ellos. Entonces fíjate cómo el ego enceguece, el orgullo religioso enceguece, ensordece y entontece. Esta manera de tomar la espada no le interesa para nada a Jesús, le interesa solamente a sus intereses. Les interesa que las cosas se hagan a su manera, a su parecer, pero no a la manera de Dios. Esta manera de tomar la espada esconde estos fondos de enfermedades espirituales: sordera, ceguera y tontera espiritual, por llamarla así. A Nicodemo no lo oyeron, ¿verdad? No lo oyeron espiritualmente, lo oyeron humanamente. Porque si la palabra de Dios les estuviese redarguyendo, ¿qué hubieran dicho? Es verdad, Nicodemo, lo que tú estás diciendo. Nosotros debemos hacer primero esto porque es lo que Dios dice. Pero según el parecer de ellos, le dieron más importancia a su parecer que a lo que Dios dice. Qué fuerte. Tener a Jesús delante de su propia nariz y no verlo. Es muy fuerte esto. Pero hay esperanza. Amén. Hay esperanza, que es la manera cristocéntrica de tomar la espada. San Juan capítulo 8 versículo 31 y 32. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis en mi palabra. ¿Cómo yo puedo permanecer en mi palabra? No es permanecer intelectualmente solamente, no es permanecer religiosamente, yo sé y yo asisto. No, es permanecer leyéndola, creyéndola y aplicándola, como se nos enseñó en prédicas pasadas a través de la pastora Michelle, ¿verdad? Es la forma correcta y sencilla de permanecer en la palabra, leyéndola, creyéndola y practicándola. Cuando yo permanezco de esa manera, soy un discípulo. Y cuando soy discípulo, conozco la verdad, conozco a Cristo y experimento libertad. Amén. Soy libre hasta del orgullo religioso. Cuando yo permanezco en Cristo de esa manera, en su palabra, creyéndolo, leyéndolo, sirviéndolo, adorándolo, soy discípulo. No me quedo en tradición religiosa como los griegos que Jesús mencionaba ahí, ¿no? No, Jesús cuando habló de adoración decía: el grano de trigo, si no muere, va a quedar igual, va a ser el mismo, no hubo ningún cambio. Nos podemos cambiar de iglesia, de congregación, de ciudad, de todo eso,
Pero si el grano de trigo no cae y muere, va a seguir siendo el mismo. ¿Sí? Entonces, la manera cristocéntrica de tomar la espada es lo que le conviene al reino de Dios, aunque a veces no me convenga a mí, pero es la que más le va a dar gloria a Dios. San Juan capítulo 15:7 también dice Jesús: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Entonces la clave es permanecer siendo discípulo y permanecer en Cristo. Y eso me abre esa oportunidad de pedir lo que quiera, porque ahí empiezo ya no a pedir por lo mío, empiezo a pedir por lo de Dios y Dios se encarga de lo mío. Eso es una transición. A mí me tardó como más de 2 años. Yo solamente oraba, intercedía, pero con ansias por la salvación de mi familia, y dele, y día y noche, y dele, y no paraba, y oraba por eso. Señor, todo lo que yo estoy aprendiendo de la palabra, todo lo que yo estoy siendo bendecido, que mi familia también algún día lo experimente, y dele. Y esa era mi oración todo el tiempo, en los ayunos, en los retiros, y dele por eso. Era cansino, pesado, hasta que Dios me dijo: ya te escuché, ahora te voy a enseñar a orar por mis asuntos. Y eso me hizo ¡pum! Me voló la cabeza. Y uy, es verdad, tus asuntos no se limitan a mis necesidades, a mis anhelos, porque estoy enfocando la oración es en mí, en clave de mí, pero en música es en clave de re. Me reconecto a Dios para restaurar al mundo, me reconecto a Dios para conducir al que está perdido. Amén. Esa oración es poderosa y esa es la oración que cobra sentido. Ahora, vemos aquí que cuando yo tomo la espada de manera cristocéntrica, abrazo toda la verdad de Dios, no hago colcha de retazos. Deuteronomio 28, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ahí habla por un lado las bendiciones por la obediencia, que son como los primeros 13, 14 versículos, y luego hablan las maldiciones por la desobediencia, que es mucho más largo. Naturalmente, ¿uno en qué se quiere enfocar? Naturalmente, en las bendiciones, pero espiritualmente yo tengo que enfocarme en ser obediente. El que lo entendió, lo entendió. ¿Sí? Porque naturalmente nadie quiere pasarla mal. Naturalmente todos quieren que nos vaya bien. Yo no conozco el primer masoquista que se levante por la mañana, a menos que esté con una depresión. Ay, qué desgracia este día, quiero que hoy me parta un rayo rápido. Claro, el que está deprimido, triste, se levanta así, naturalmente, y espiritualmente está muerto y distraído. Entonces todos queremos que nos vaya bien en el colegio, en la familia, en el servicio, en todo. Pero espiritualmente yo lo que tengo que hacer es inteligente. Si yo leo bien, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios y obedeces, estas bendiciones vendrán sobre ti. Entonces, Señor, vas a tener que tener mucha paciencia conmigo porque yo soy harto rebeldón. Y Dios es paciente. Y Dios es paciente. Ya cuando uno no se quiere arrepentir, aun cuando Dios es paciente, lo único que queda es una horrible expectativa de juicio sobre nuestras vidas. Amén. Bueno, sonríe, toma aire. Dios está aquí. Alguien que tomó la espada de la mejor manera, porque repito, yo cómo tomo una espada, ¿verdad? Yo tomo una espada así como que por la puntita, la cojo por el medio, pero el apóstol Pablo la agarró bien, la tomó. ¿Cómo tomo yo algo de lo que Dios dice en su palabra? Yo lo puedo tomar con fe, con una actitud, le creo lo que dice ahí, y ojalá que todos mis problemas sean así. Lo que pasa es que ahí dice, y como ahí dice, yo lo creo. Ojalá todos mis problemas sean así.
Entonces vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 22 al 35. Vamos a ver que ahí hubo uno de los dones del Espíritu Santo que se activó, que daba palabra, que daba dirección, y como una persona espiritual ante una palabra de grueso calibre no se achantó, no se asustó, no renguió, sino que dijo, ok, ese es el precio, pero no importa, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios porque es bastante interesante. Palabra de Dios para todos, Hechos 20 del 22 al 35, dice así: pero ahora debo obedecer al Espíritu e ir a Jerusalén. Esta declaración que hizo Pablo, pero ahora debo obedecer al Espíritu e ir a Jerusalén. Ahora debo obedecer al Espíritu e ir donde Dios quiere que yo vaya. Si Dios te dice que te mueves, muévete. Si no ha sido Dios el que te ha dicho que te muevas, ojo, mejor no tomes ninguna decisión. Pero fíjate cómo el apóstol Pablo toma esta actitud. Ahora debo obedecer al Espíritu e ir a Jerusalén. No sé qué me va a pasar allí. Es un lenguaje de incertidumbre, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta la incertidumbre? Humanamente, a ninguno. Pero espiritualmente, la incertidumbre es la mejor amiga de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en esos terrenos, momentos o transiciones de incertidumbre, ahí es donde Dios prueba nuestra fe. No sé lo que sigue, no sé lo que va a pasar. Lo único que sé es que el Espíritu Santo me dice en cada ciudad que en Jerusalén me esperan sufrimientos y hasta la cárcel. Ese mensaje no me gusta, diría el ecléctico. A mí hábleme de bendición, de que todo me va bien, de que, ¿verdad? Pero de sufrimientos y cárcel, ay no. Pasemos esa página rápido. Eso hace nuestra carne. Pero fijemos lo que responde un hombre espiritual, como Pablo. No me importa mi propia vida. Lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio, dar testimonio de las buenas noticias acerca del generoso amor de Dios. Eso se llama carácter, tener pantalones del evangelio puestos, por supuesto. Me esperan muchos sufrimientos y hasta la cárcel. No me importa mi propia vida. Lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio. Dar testimonio. No venir a escuchar testimonios. Dar testimonio. ¿A cuánto nos gusta escuchar testimonios? ¿A cuánto les gusta dar testimonios? No me digan amén. Dé testimonio. Dé testimonio donde ya sabe que Dios te puso. Aquí me pueden decir amén, me pueden poner la cara feliz, sonreírme, el apapacho, todas esas cosas. Pero demos testimonio. Si no estamos dando testimonio, no le estamos dando gloria a Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? Interesante pregunta. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida para que tú des testimonio? Examínalo, piénsalo, medítalo. ¿Qué está haciendo Dios en tu mente y en tu corazón? A veces ocurren situaciones de guerra,
difíciles, que Dios las permite para probar nuestro corazón. Situaciones difíciles, situaciones duras, situaciones dolorosas. Como decía Pablo, me esperan sufrimientos. No me importa mi propia vida. Me esperan sufrimientos. No me importa mi propia vida. No me importa mi propia vida. Me importa hacer lo que Dios me mandó a hacer, punto final. Pero cuando me importa más mi propia vida, leíamos al principio que la puedo perder. Entonces, si yo soy sensato e inteligente, más bien pierdo mi vida lo más rápido que pueda, porque la voy a ganar. Amén. Esto sí, aquí sí aplicaría la filosofía de este director de fútbol, Francisco Maturana. Perder es ganar un poco, ¿verdad? Pues sí, si yo pierdo mi propia vida por la razón correcta, la voy a ganar. Porque yo puedo perder mi vida, pero por la razón incorrecta. Tal vez incluso hasta buscando algo que no se me había perdido. Y puedo perder mi propia vida. Sin embargo, vemos aquí esta gran inspiración, porque el apóstol Pablo, me encanta lo que escribió y cómo vivió el Evangelio. Ahora sé que ninguno de ustedes que estuvieron conmigo mientras les anunciaba el reino de Dios me volverá a ver. Hoy les puedo decir algo de lo que estoy seguro. Dios no me castigará si algunos de ustedes no se salvan. Dios no me castigará si algunos de ustedes no se salvan, porque nunca vacilé en decirles lo que Dios quería que ustedes hicieran. Tengan cuidado de ustedes mismos y de toda la gente que Dios les ha dado. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar al rebaño de la iglesia de Dios, la cual compró pagando con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que después de que me vaya, algunos hombres entrarán en su grupo y como lobos salvajes tratarán de destruir el rebaño. Incluso surgirán algunos de entre ustedes enseñando mentiras y tratando de desviar a los seguidores del Señor para que lo sigan. Por eso tengan cuidado. Recuerden que por 3 años, día y noche, hasta con lágrimas, nunca dejé de aconsejarles sobre cómo deben vivir. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su generoso amor, el cual puede fortalecerlos y darle la herencia que Dios le da a todos los que Él ha hecho formar parte de su pueblo santo. Nunca he querido la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben bien que yo mismo trabajé para atender mis necesidades y las de los que estaban conmigo. Siempre les mostré que deben trabajar así y ayudar a los débiles. Les recordé esto que dijo el Señor Jesús: uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. Uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. Pablo dio su vida por la única causa que merece la pena, la causa de Dios. La causa de Dios debe ser la primera causa por la cual yo vivo en mi vida. Y mis causas personales y familiares son secundarias. Amén. No es cómo me sienta, no es que esto no me gusta. No, es que hace parte del combo completo. Y no tomemos las cosas carnalmente. El carnal se asusta, tiene temor. Pero una persona espiritual dice: me esperan sufrimientos. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que yo les dejo, el mundo no se las va a poder dar. Entonces dejen de buscar en el mundo lo que yo solamente les puedo dar. Amén. Entonces, si vamos a pelear, peleemos con sabiduría y con inteligencia, con pantalones bien puestos,
con el corazón dispuesto y siempre prestos para dar respuesta de la esperanza que Dios ha puesto en nuestros corazones, porque ciertamente Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Amén.